Muy buenos días a todos ustedes. Soy Alejandro Ramírez y en nombre de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, les doy una cordial bienvenida a esta segunda plática de la edición 2021 del Foro de Innovación Editorial, por cierto, nuestra quinta edición. Este foro nace con la intención de acercar y proponer a la innovación como una estrategia de desarrollo de la industria editorial en nuestro país. El día de hoy voy a tener el gusto de conversar con Carlos Gómez sobre uno de los aspectos de la innovación, los nuevos modelos de negocio, centrados particularmente en la ampliación de la industria editorial y su conversión a otras formas de aprovechamiento de los fondos editoriales. Es por ello que nuestra sesión se titula Del papel a la pantalla, expansión de la industria editorial. Carlos Gómez, nuestro invitado el día de hoy, es sin duda un experto en este tema. Él es licenciado en Administración por la Universidad Argentina de la Empresa y maestro en Dirección de Empresas por la Universidad del SEMA, Buenos Aires. Y está certificado en Gestión Colectiva del Derecho de Autor y Conexos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Luego de varios años de experiencia profesional en áreas comerciales y de la industria de finanzas, desde 2004 se ha dedicado a la gestión colectiva de derechos de autor. De 2012 a 2019 fue representante de EGEDA España, siendo responsable de las actividades de esa entidad en México. Y es precisamente en 2019 que toma el cargo de director general de EGEDA México, que es la entidad que protege y gestiona los derechos de propiedad intelectual de los productores mexicanos. También es miembro del comité organizador de Platino Industria y del equipo organizador de premios Platino del cine iberoamericano desde su fundación en 2014. Carlos, es un privilegio que nos compartas tu conocimiento y experiencia en este tema de la relación entre la industria editorial y la audiovisual. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación a Caniem, a ti en lo personal, y es la verdad que estoy muy contento de poder participar y contactarme con todos los participantes de la industria editorial. Muchísimas gracias. No, un placer. Y pues para entrar en materia, porque hay mucha tela de dónde cortar, te voy a lanzar una provocación, mi querido Carlos. La adaptación de las obras literarias a pantalla en realidad no es precisamente un tema nuevo. Podemos recordar aquella película tan interesante, Le Voyage dans la Lune, la película francesa de 1902. Todos recordamos esa luna de queso que se le inserta en el ojo la cápsula de los astronautas, una película dirigida por Georges Méliès. Y desde entonces el cine y las plataformas de productos audiovisuales se han nutrido de contenidos publicados primero como libros. Lo innovador de este modelo de negocio, me parece, es la variedad de productos derivados. En este momento, Carlos, ¿cómo contemplas la relación entre el producto audiovisual y el producto editorial y qué importancia le atribuyes? Claro, sí, bueno, indudablemente no es nuevo, ¿no? Como tú comentabas, y podemos nombrar muchísimas, desde El Padrino, ¿no es cierto?, de Mario Puzo a lo que vino, bueno, clásicos de todos los tiempos, eh, como, como el cine de terror, Carrie, Psicosis, eh, cosas más modernas que, bueno, que a mí en lo personal me encantaron los libros y luego disfruté muchísimo la película. Por ejemplo, a mí la adaptación del primer libro de la trilogía Millennium, este, fue algo que me impactó, ¿no es cierto? Porque era lo que yo había pensado en el libro, ¿no? Que es una de las grandes expectativas que genera la adaptación, ¿no? Con qué se va a encontrar el público que leyó el libro, eh, y, y si coincide con lo que había su imaginación, avanzado o no, y luego eso genera las polémicas. Realmente es apasionante. Ahora bien, es puntualmente yendo al tema de cómo contemplo la relación y qué importancia tiene. Bueno,
quisiera empezar con un comentario sobre una referencia al proceso que vivió la industria musical. Vamos a salirnos por un momento de la industria audiovisual, de la industria editorial, y vamos a pasar a la industria musical. La industria musical vivió un proceso muy doloroso con la irrupción de Internet, el MP3, luego iTunes, etc. Imagínense que estamos hablando de una industria, la industria musical que estaba basada en el concepto de álbum, ¿no? El álbum que tenía eh, 12, 15 canciones, pero que realmente en cada lanzamiento de un álbum eh, había un 20 la relación al 80-20, o sea, cada 100 álbumes, lanzamientos nuevos que se lanzaban, el 20% resultaban una ecuación económica positiva, lo suficientemente positiva para soportar el otro 80% de fracasos, pero basados en un concepto de álbum de 12, 13 canciones. De repente aparece Internet, aparece iTunes y la piratería, el MP3, y entonces dos golpes fuertísimos, ¿no? La piratería fácil, porque el MP3 es algo muy fácil de compartir, un archivo chiquitito, que no pesa, y por otro lado, aún en lo legal, que era iTunes, ¿no? Desaparecen todas las tiendas de discos y pasamos a tener en todo el mundo una sola tienda de venta de música, de descarga, pero aún cuando fuera legal, tenía un problema, que estaba basado en canciones, no en álbumes, ¿no? Y entonces es un golpe impresionante, porque entonces la relación era 1%, ¿no? 99% de fracaso económico y 1%. Pasa el tiempo, se adapta, se achica, sufre muchísimo la industria musical en ese momento, estamos hablando de los 2000, y hoy encuentra un equilibrio y hasta incluso está creciendo, encontrando un modelo de negocio en el streaming. Hago esta referencia previa este, para explicar un poquito en qué situación estamos ahora. La industria audiovisual no sufre tanto ese proceso en aquel momento porque una película no entra en un archivo de MP3, es algo muy pesado, y tiene la suerte de que sufre un poco, sufre la cuestión de la piratería con el DVD físico, ¿no? Ese segmento del mercado sufre, pero no sufre el cine, y tiene la suerte de pasar rápidamente al modelo de streaming. Y en el modelo de streaming nos encontramos con una explosión, con una revolución que afecta profundamente, para bien, para mal, depende de qué lado, en qué posición de la industria se encuentre uno, ¿no? Pero el streaming, yo diría que en líneas generales es algo que positivo, porque da un impulso generalizado, a pesar de que en los cambios hay ganadores y perdedores, pero da un impulso muy positivo a la industria audiovisual. Tan positivo que nos encontramos hoy con una enorme variedad de formas de consumir audiovisual, y que está profundamente ligado a la conectividad generalizada que tiene la gente, ¿no? Volviendo a la industria musical, cuando iTunes era un boom. Hola, hola, estoy... Sí, adelante, adelante. Perdón, no, en mi pantalla se congeló un segundito, pero... Ok, en la industria audiovisual, iTunes, que era un boom descomunal en los 2000, estaba basado en el concepto de descarga, ¿no? Y me acuerdo que una persona a quien admiro mucho, Javier De Lupi, responsable en Argentina de la Cámara de la Industria de la Música, de los productores de fonogramas, me decía, esto está muy bien, pero en la medida de que aumente la posibilidad de conectarse de la gente,
esto va a cambiar porque la gente ya no va a necesitar descargar y ahí el verdadero modelo va a ser el modelo por suscripción. Efectivamente apareció Spotify y fue aumentando la capacidad de conexión de la gente y se solucionaron muchísimos problemas tecnológicos y hoy la forma número uno de consumo de música es el streaming bajo modelo de suscripción. En la industria audiovisual pasó rapidísimo a esa instancia, hoy es la principal forma de consumo. ¿Y por qué hago toda esta introducción? ¿Qué tiene que ver la industria editorial en todo esto? Bueno, lo que sucede es que nos encontramos con una explosión, como les decía, de formas de consumo. Ya no hay una sola forma de consumo que es la televisión, o antes era o theatrical o televisión, o comprar el DVD. Hoy tenemos muchísimas, tenemos el celular, tenemos en general las plataformas, tenemos Netflix, Amazon, Disney Plus, HBO Max, tenemos plataformas de nicho, ¿no? Que permiten ver Filmi latino, por ejemplo, que permite ver cine latinoamericano o iberoamericano, muchísimas alternativas, muchísimos modelos de suscripción gratuitos, tenemos YouTube, en fin, explota y además explota la cantidad de consumo de la gente. A tal punto que pone en serios problemas a los modelos tradicionales nosotros le llamamos lineal, ¿no? Lineal o no lineal es la televisión, donde el espectador tiene que aceptar o adecuarse a lo que se le transmite, y no lineal es cuando el espectador tiene el poder de ver lo que quiera, cuando quiera y donde se le dé la gana. Entonces, obviamente gana este segundo modelo, está ganando por mucho la partida de este segundo modelo. Ahora, ¿qué pasa? Ante esta explosión de consumo de audiovisual, pues faltan contenidos, no hay la suficiente, estas plataformas necesitan generar gran cantidad de contenido, porque la gente no puede estar viendo siempre refritos o catálogo, ¿no es cierto? Series y películas de catálogo, está bien, son una buena opción, todos lo tienen, pero necesitan lo nuevo, ¿no? Siempre el público quiere ver el estreno, quiere ver lo nuevo. Entonces hay una enorme demanda de contenidos de parte de todas estas plataformas y de los medios tradicionales también, porque ahora también tiene que competir con las plataformas. Y eso genera un boom de producción. Hoy se está produciendo muchísimo, muchísimo. Y también nos encontramos con otra situación importante a tener en cuenta, y ya nos vamos acercando a la industria editorial, es que vemos a los grandes estudios que a su vez se conviertan en partícipes de las plataformas, ¿no? Warner, HBO, Netflix, que nace como plataforma, se convierte en estudio, ¿no? Amazon, que nace como tienda de venta de todo, se convierte en plataforma y se convierte en estudio, y empiezan a producir y a invertir miles y miles de millones de dólares en producción. También se encuentran con que necesitan conectar localmente, ¿no? Se acaba el modelo de que filmo exclusivamente, casi filmo en Los Ángeles y nada más, y de ahí exporto ese producto y que el mundo se adapte. No. O sea, hoy estas plataformas están buscando producciones que cuenten historia local, con protagonistas locales, con actores locales, y conectar con el público localmente. Si ustedes entran a bucear un poquito más en Netflix, por ejemplo, tienen la oportunidad de empezar a buscar argentino, peruano, coreano, indio, van a notar que la plataforma les empieza a ofrecer inmensa cantidad de contenidos. Entonces, están produciendo local y también global. Ante esta situación,
de gran cantidad de producción, el productor que trabaja o en forma independiente, que luego le vende su producto terminado a las plataformas y a los canales, o que lo hace asociado con las plataformas o con los estudios, pues el principal problema, volvemos al origen de todo. El cine, las series, son historias. Y entonces, como hay un enorme boom de producción, hay una necesidad de conseguir historias. Y exactamente aquí llegamos al punto y la importancia que yo le asigno a profundizar y hacer crecer el vínculo entre la industria audiovisual y la industria editorial. La industria editorial son historias, hay demasiado, hay muchísimo escrito, se sigue escribiendo muchísimo y no siempre creo que tanto autores como editoriales y productores audiovisuales están lo suficientemente conectados como para estar trabajando con esas historias. Creo que no es suficiente. Por supuesto que, o sea, eh, eh, sí existe, ¿no? Por aquí me anoté una listita de textos mexicanos, ¿no? De películas, Mariana Mariana, basada en las batallas del desierto de Pacheco, Como agua para chocolate, Santa, La sombra del caudillo, Ensayo de un crimen, de Buñuel, Pedro Páramo, de Rulfo, Los albañiles de Vicente Leñero, Macario, Arráncame la vida, etc. Por supuesto no es nuevo, pero lo que creo es que en un momento en que la industria editorial se está profesionalizando porque está queriendo entrar en los estándares de un nivel de producción importante, que es el que exigen las plataformas, hay una enorme oportunidad de buscar mucho más cantidad de historias en, de lo editorial, de lo que estamos haciendo, ¿no? Hay un potencial ahí gigante. Y esa es la importancia que yo le asigno a Alejandro, llegando a tu consulta. Yo creo que, muchas gracias por tu comentario, Carlos. Yo creo que aquí un tema ha sido la multiplicación de los espacios de exhibición que precisamente le dan al consumidor la capacidad de decidir cómo consumir. Y me parece que eso es central. Estos espacios creo que precisamente son el promotor o el detonador de el nuevo modelo de negocio, porque bueno, ya ha quedado clarísimo que la industria cinematográfica principalmente se ha alimentado muchísimo de los contenidos libros, para decirlo con facilidad, pero estos espacios de exhibición entonces ahora generan un montón de oportunidades, ¿no, Carlos? Claro, sin duda. Digamos, el motor del cambio tecnológico es el que nos está cambiando las formas de consumir los productos audiovisuales. Bueno, y también los literarios, ¿no? Pero en el caso del audiovisual, eh, los espacios de exhibición que comentaba. Primero, fíjate una cosa. Dedicábamos, mi generación dedicó muchísimo tiempo a la televisión lineal, unidireccional, ¿no? Yo soy de los que las madres decían que íbamos a hacer un desastre cuando fuéramos mayores porque estábamos no sé cuántas horas viendo la televisión. No, no te rías, Carolina Pérez, te estoy viendo. Pero sí, o sea, nosotros nos regañaban, nos decían que no, que cuántas horas estábamos viendo. Luego pasamos por un momento con Internet, nace YouTube, nacen las plataformas de contenidos cortos y demás, Facebook, y nos alejan a las generaciones que siguen, los alejan por un momento de la pantalla, literalmente no encendían la televisión. Y ahora estamos navegando en todo, ¿no? Porque está el Smart TV, y entonces hay un enorme consumo de contenidos por diferentes vías.
¿no? En el celular, en la pantalla, etcétera. Pero va más allá. Hoy, por ejemplo, existe la proliferación de cineclubes. eh, Hoy podemos ver, hay cambios profundos, por ejemplo, en los medios de transporte, que es muy interesante. Recuerden que pasamos de unos medios de transporte que nos ofrecían un entretenimiento que era, veías una película o dos según la duración del viaje, y veías lo que la línea aérea había decidido o, en el caso del transporte terrestre, lo que el chofer decidía, ¿no? Y ahí era lo que el chofer decidía, siguiendo algunos lineamientos, pero era lo que el chofer decía. Eh, en el peor de los casos no seguía ningún lineamiento y compraban la película El chofer en el puesto pirata de la terminal 5 minutos antes de subir al, al autobús y ponía eso. Este, Hoy nos encontramos con algo mucho más profesionalizado. Por ejemplo, el medio de transporte terrestre, los autobuses, tienen plataformas, tienen sistemas de primer nivel que permiten que las personas puedan ver, elegir entre una enorme variedad de contenidos. Y eso nos lleva, hablando con quienes administran estas plataformas, nos llevan a que podemos saber que ahora sí sabemos lo que la gente elige, ¿no? Porque hay más opciones en ese touchscreen que hay en frente de tu asiento y además hay registro de qué elige la gente. Y empezamos a darnos cuenta que, por ejemplo, algunas curiosidades, eh, un blockbuster puede que funcione bien, funcionan bien, ¿no? Ven The Avengers, ven Avatar, ¿no? Pero algunas curiosidades. Si el viaje es muy largo, la gente no ve dos películas. Si hacen un viaje de 7 horas, de 10 horas, no ve dos películas, dos blockbusters. Ve uno y opta por otros contenidos de menor duración. Incluso me comentaban que en un momento estuvieron programados Avengers, Avatar y el concierto de Los Ángeles Azules, y el concierto de Los Ángeles Azules en el segundo, ¿no? Porque la gente empieza a tener esta necesidad de ver contenidos a lo mejor más livianos, están más acostumbrada a ver más cosas más cortas por aquello de Facebook, de TikTok, en fin. Entonces ya no tiene o no tiene la capacidad o no tiene las ganas, llamémoslo como quiera, ver largos contenidos. Entonces está cambiando permanentemente los hábitos de consumo de la gente, sobre todo ahora que tiene la oportunidad de elegir. Y eso nos lleva a que hay mayores oportunidades eh, para todo tipo de contenido. ¿Okay? No nos imaginábamos hace unos años que íbamos a ver series en un autobús, ¿no? Pero también da oportunidad a cápsulas, a cortos cinematográficos, pudiera haber adaptaciones de cuentos cortos, en un corto cinematográfico y que pudiera ser consumido en autobuses y medios de transporte con mucho gusto del público, ¿no? Entonces, hay un cambio permanente en los hábitos que tenemos que estarlo midiendo y lo bueno es que la tecnología nos permite medirlo, ¿no? Esto que nos mencionas, Carlos, es muy, muy interesante porque uno siempre piensa en espacios de exhibición, los tradicionales, la sala cinematográfica y la pantalla en la sala. Ya no digo de televisión, porque no estamos hablando exactamente de esta forma de transmisión lineal, donde el consumidor está sujeto a las decisiones del programador de la cadena televisión, sino ahora él es su propio programador de consumo de series. Y entonces nos damos cuenta, por esto que nos mencionas, que la información y el desarrollo tecnológico han transformado las formas de producción, las de distribución y desde luego las de exhibición de la industria audiovisual. Y me parece, y me gustaría mucho conocer
tu opinión al respecto. ¿Tú crees que estos cambios abren puertas a nuevos mercados cuyo tamaño antes no podía ser atendido? Totalmente. Mira, voy a empezar contestándote con un caso que toca muy de cerca. El productor es muy amigo mío, Alfonso Serrano. Alfonso Serrano hace una película que se llama Acapulco, la vida va, ¿no? La historia de tres amigos de la infancia que habían vivido una historia de adolescencia en Acapulco y regresan casi, vamos a decir, en la última etapa de sus vidas, regresan a hacer ese viaje a Acapulco. Título hermoso, ¿no? Porque Acapulco, la vida va. Ustedes son mexicanos, muchos, y para ustedes Acapulco siempre estuvo ahí. Para los que somos extranjeros, Acapulco era una cosa de ensueño, lejana, era donde iba Hollywood a veranear, donde Tarzán nadaba, Rita Hayworth, no sé, o sea, una cosa inalcanzable, ¿no? Y eso es la imagen que tenemos en el mundo. ¿Qué pasó con esta película? Bueno, como todas las películas nacionales, le cuesta mucho estrenarse en salas en México, logra estrenarse en pocas salas, de no muy buenas ubicaciones, y bueno, hizo lo que pudo en teatro. La compra Netflix y es un hitazo. Pero es un hitazo en Tailandia, en Rusia, en donde se les ocurra. O sea, la tuvieron que traducir a no sé cuántos idiomas, porque atraía mucho a todo el mundo que tenía el recuerdo de Acapulco, ese posicionamiento de marca que logró Acapulco a lo largo de décadas, estaba presente todavía en la gente y tuvo un éxito enorme. Y se vendió en todo el mundo. Hoy, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Ahora también está ahora creo que está en Amazon, la película, con el mismo recorrido, ¿no? Recorriendo el mundo de la película como creo que nadie se pudo haber imaginado. Pensando que era una película local mexicana, pues nada que ver, ¿no? Era una historia, aparte una historia muy bonita, universal, sin duda. Entonces, eso sucedió. Hoy hicimos en la edición del 2019 el Premios Platino, que fue la última que pudimos hacer, luego vino la pandemia, se hizo en México y ahí realizamos una jornada de industria el día antes de la premiación y vinieron los representantes de Netflix. Los representantes de Netflix dieron una charla que se llamó Haciendo historias para streaming, los caminos que conducen a Netflix. Era muy interesante, fueron muchísimos productores porque querían escuchar qué les decían los ejecutivos de Netflix sobre hacer historias para streaming y cómo llegar a Netflix. Y una de las cosas que impactó es que cualquiera diría, bueno, tengo que hacer una película, como va a salir en Netflix, tiene que ser global, entonces voy a meter a un actor argentino, uno mexicano, pero uno gringo, porque entonces así también lo ven en Estados Unidos y pega, y la historia tiene que tratar con que abarque distintos países. Todo lo contrario, ¿no? Los ejecutivos dijeron, no, ustedes hagan sus historias. Hagan sus historias como ustedes las conocen, como ustedes las escribieron, locales, y no se preocupen que eso va a conectar con el mundo, porque el mundo también quiere descubrir, también quiere conocer, ¿cierto? El caso de los K-dramas coreanos, con un éxito mundial descomunal, donde tocan temas que pudieran ser una telenovela mexicana, pero la gente aprende muchísimo sobre la cultura y están eh, emocionadísimos de entender la cultura coreana y la cuestión de cómo viven ellos la cuestión laboral, esa rigidez, etcétera, etcétera. En fin, mil cosas de la cultura coreana
y resulta que vienen los protagonistas a México y hay una multitud esperándolos en el aeropuerto, ¿no? Es impactante. Y muchas de estas series, por supuesto, son como lo hemos estado conversando, tienen su origen en libros, en productos editoriales. No cabe duda entonces que los fondos editoriales constituyen, por supuesto, y eso los editores lo saben, su activo más importante. Me parece, por lo que nos conversas y estos acercamientos con distribuidores y productores como Netflix, que tenemos que aprender con los editores cómo acercarnos para plantear la transformación de los contenidos a otros formatos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Carlos? Sí, creo que tenemos que no, madurar en cuanto todos los productores audiovisuales, los autores y editoriales, tenemos que madurar en cuanto a planificar y tener una estrategia para explotar de la mejor manera estos productos. El caso de Corea es bien significativo, ¿no? Ellos tienen una enorme cantidad de productos audiovisuales que vienen de, fíjense, digo, para salir un poco de la novela o de el libro más tradicional, ¿no? La novela. Vienen de tres fuentes que son de dibujo, ¿no? O sea, del anime, del manga japonés, del anime japonés. El manga es el cómic japonés, ¿no? Que tiene influencias diferentes, ¿no? De Francia y etcétera. Pero básicamente es el cómic japonés. El anime es la animación japonesa que puede haber sido hecho de forma tradicional o desde hace muchísimos años son pioneros en hacerlo en forma con computadora, ¿no? Y luego está una forma, un estilo que es de origen coreano que se llama, o le dicen webtoons, ¿no? Que es como el cómic, pero adaptado a la web. ¿Qué significa esto? Que cada cuadrito del cómic ocupa exactamente el espacio del celular. Y entonces vas con el celular pasando los cuadritos y viendo de un éxito descomunal. Bueno, originalmente estos productos, que podríamos decir que son originalmente de editoriales y adaptaciones editoriales a la web, por ejemplo, basados en ellos, se llevan como dicen los chicos, a la vida real, ¿no? Con actores de carne y hueso, y se hacen los K-dramas. Con un éxito impresionante y son una fuente permanente de nuevas producciones audiovisuales, que además garantizan un público mínimo, que son los seguidores que tenía originalmente el producto gráfico. Eh, bueno, tiene un éxito descomunal. Pero luego, ¿qué pasa? Luego viene eh, que tienen éxito y hacen la adaptación de la serie que la habían hecho originalmente con actores coreanos y hacen una versión, a lo mejor se lo venden a un productor, le venden los derechos a un productor local y hacen la versión para China y la versión para Japón y la versión para Europa y la versión para Rusia con actores rusos y no se acaba nunca la explotación del producto original, ¿no? Es fantástico, han crecido en porcentaje del Producto Interno Bruto de la industria audiovisual coreana de una manera descomunal, son una de las anclas del Producto Interno Bruto de Corea, y bueno, también obviamente es fruto, también hay que reconocerlo, de una política gubernamental de largo plazo y de una política de defensa de los derechos de autor de primer nivel, ¿no? Pero creo que ahí hay mucho por crecer y esto es conjunto, ¿no? Son los productores audiovisuales y los autores y editoriales. Y te quería comentar, ¿recuerdas, Alejandro, tú estuviste en la charla que organizamos con Caniem, con Sempro y con Canacine y Ejeda, donde invitamos a
a productores audiovisuales y vino Ángeles Mastretta y ella dijo, mi estrategia fue siempre vender el derecho para una cosa, ¿no? Y luego venderlo para la otra y para la otra y para la otra y para la otra, ¿no? Entonces, creo que también los autores tienen que tener su estrategia de explotación de sus obras, ¿no? Fíjate que, Carlos, que nuestra audiencia nos comenta que les estamos proporcionando mucha información, pero que les interesaría mucho saber qué propuestas muy concretas a los editores se les pudiera hacer para acercarse a la producción audiovisual. Claro, sí, ese es un buen tema que justamente lo estuvimos conversando hace poco. Eh, creo que hay que acercarse. El productor audiovisual, la verdad, no tiene en el radar eh, cómo acercarse de una manera más, o sea, solo se acerca con los autores si leyó el libro y le gustó y se imaginó la película. Pero tenemos que tener la suerte de que un productor leyó el libro, le gustó, se imaginó la película y sale a buscarte. Creo que hay que ser mucho más proactivo. Y para eso creo que tenemos que impulsar que la industria audiovisual, perdón, la industria editorial y los autores empiecen a participar de los lugares donde están los productores buscando las historias. A modo de ejemplo, en la industria audiovisual existen los mercados o festivales que congregan a los distintos participantes de la industria y es donde se cocinan las nuevas producciones. Por dar algunos ejemplos, el Festival de Cine de Guadalajara, que es para mí el festival más importante de México, tiene un área de mercado que dura como 5 días, donde están los productores buscando coproducciones, nuevas historias, preparándose para el lanzamiento del producto que acaban de terminar. O sea, ahí están los productores audiovisuales, ¿no? Y directores, porque también la historia puede entrar primero por un director y que el director salga a buscar un productor que lo ayude a hacer realidad su idea. Eh, luego, a un nivel más internacional, bueno, tengo que dar mi aviso, ¿no? O sea, Ejeda México, Ejeda, el que todas las sociedades de gestión colectiva de Latinoamérica trabajamos juntos y hacemos los premios platino de cine iberoamericano, pero previo a los premios platino, durante unos días antes, la semana platino, hacemos el Platino Industria. Este año se llama Iberseries Platino Industria, gracias a una asociación que hicimos con un grupo que se llama Sequoia. Y ahí, para que se den ustedes una idea, eh, está lo que se llaman los pitchings, ¿no? O sea, son convocatorias a que se le presenten proyectos o plataformas o productores. En este evento, en particular, por ejemplo, está Warner Media, que incluye HBO, TNT, Canal Space, su plataforma HBO Max. Está una convocatoria de Telemundo NBC, ¿no? Ellos están ahí para escuchar, para que les lleven historias, ¿no? Eh, y además de estas convocatorias, hay convocatorias por ejemplo, hay una convocatoria de una compañía llamada Punta Fina que es para tomar las historias y ayudarlos con el tema del guión, o sea, convertirlos en un guión. En fin, festivales y mercados de la industria audiovisual creo que hay que acercarse, ¿no? A todos estos. Está Platino Industria, Guadalajara, Cartagena en Colombia, si nos están escuchando de otros lugares, el American Film Market, el Festival de Miami. Hay lugares claves, Ventana Sur en Argentina, lugares claves donde son muy propicios. MIP Cancún en noviembre, en Cancún. Son lugares muy propicios donde contactarse con los productores, las plataformas o los ejecutivos que están a la búsqueda de nuevas historias, para nuevos productos, nuevas series. Y además, también tenemos que capacitarnos en la forma en presentarlos y qué presentar. Creo que es muy importante saber qué se le presenta a quién, ¿no? Es decir, si vamos a ir a ver a un productor mexicano
que va a estar trabajando con un presupuesto basado en el estímulo fiscal que otorga nuestra ley de impuestos sobre la renta, que se llama EFICINE. Eh, pues bueno, sabemos que es una producción que va a andar entre los 20, 40 millones de pesos. Y bueno, entonces no podemos seguir con una historia de Star Wars, ¿no? Donde o sea, la propia historia va a demandar una inversión que no está a la altura de ese productor mexicano que está contando con ese nivel de presupuesto. Tendremos que ir a golpear las puertas al American Film Market y a ver si convencemos a una gran productora gringa, ¿no? O ir a ver a Netflix, o Amazon, o HBO Max. Creo que hay que tener una estrategia de a quién ir a buscar, ¿no? Una cosa que me pareció importantísima de esa charla que tuvimos, de ese panel que organizamos juntos, fue lo que comentaba David García, ¿no? El nombre del ejecutivo de Penguin, que nos decía que de vez en cuando, antes, de vez en cuando los llamaba un productor y le decía estoy interesado en tal o cual libro. Hoy prácticamente dijo, todas las semanas tenemos reuniones con productores audiovisuales, ¿no? Entonces ya ellos también van desarrollando una estrategia y una técnica de cómo presentar las historias y qué historias presentarle a los productores. Creo que eso es lo que tenemos que trabajar, tenemos que impulsar ese conocimiento. Y por otro lado, a la industria editorial, si hay del lado de la, perdón, si hay del lado de la industria editorial, empieza a haber eh, gente que sabe cómo presentar y qué historias presentar, entonces podemos llevar, nunca hemos hecho una campaña, por ejemplo, de llevar a la industria audiovisual a la Feria del Libro. Tenemos que llevar la industria audiovisual a la Feria del Libro, pero no pueden andar buscando entre un océano de libros. Tiene que haber alguien del otro lado que dice, ah, tú eres productor, sí, yo soy el que me dedico a esto. Mira, esto es lo que tenemos con potencial de convertirse en una película, en una serie, ¿no? Tenemos que trabajar eso. Por lo que me comentas, parece, a ver, nos queda fuera de duda que los editores tenemos en el radar todo el tiempo las ferias del libro, pero que no es suficiente, o si queremos desarrollar más, no nos podemos quedar en nuestras ferias tradicionales. Tenemos Déjame que incursionar, te sí, cuento una pequeña anécdota de lo que me por pasó a favor, mí. De lo que me por pasó a mí. favor. Yo estaba convencido que Ejeda, que muchos productores le encargan a Ejeda comercializar para los medios de transporte, ¿no? Porque es algo que no dominan las distribuidoras, etcétera, entonces se lo piden a Ejeda. Y tenemos una muy buena presencia en la industria de transporte terrestre, pero no tanto en la industria, en el transporte de avión, ¿no? Aéreo. Y yo decía, ¿por qué no hay tantas películas mexicanas en los aviones? Sí llama tanto la atención la cultura mexicana en el mundo, ¿no? No solamente en México, ¿por qué no estamos en Iberia? ¿Por qué no estamos en, Lufthansa o lo que sea. y en las gringas, que transportan miles de pasajeros entre México y Estados Unidos todo el tiempo? Y claro, me dicen, mira, nosotros compramos y ponemos Hollywood, fundamentalmente. Bueno, sí, porque son blockbuster y la gente las ve y todo, pero además porque es muy fácil, porque yo llamo a Sony, me decía un representante de una aerolínea, yo llamo a Sony y me dice, aquí tengo los últimos 80 estrenos, ¿no? Entonces, elijo. Si yo quiero pasar una película mexicana, digo, a ver, ¿de quién es? ¿Quién la hizo? ¿Tiene un catálogo? No, es la única película que hizo. ¿Cómo se llama la compañía? ¿Dónde está? La tengo que salir a buscar. Dicen, nosotros no tenemos tiempo para eso. No podemos estar rastreando los derechos de la película, de quién fue, porque tienen una. Entonces dije, bueno, ok, ahí está la oportunidad de Jeda. Entonces, no hay ningún problema. Digo, pero cómo? Yo te lo junto, yo te consigo. Me dice, sí, pero el segundo punto es que nosotros compramos en nuestras ferias. ¿Y cuáles son nuestras ferias? Ah, la feria de la industria aeroespacial en Seattle, donde está Boeing, la feria del no sé qué en París, la feria, o sea,
no va el ejecutivo de una aerolínea a los mercados no va a Platino Industria a buscar películas. Ya. Hay que ir a donde se reúnen las líneas aéreas, ¿no? Lo mismo creo que aplica para la industria editorial. La industria editorial tiene que hacer saber a los productores audiovisuales que hay material, ¿no? Que hay material susceptible de ser adaptado. Y para eso hay que ir a donde se juntan los productores audiovisuales. Entonces, me parece que hay como 3 puntos estratégicos a considerar. Uno, que en la agenda de la industria editorial incorporemos las ferias y los espacios donde se adquieren y se negocian los derechos de adaptación de obras literarias, lo voy a llamar así en lo general, a otros formatos de explotación que pueden ser desde series, películas, estos eh, web, Webtoons. webtoons. Sí, sí, sí. Esa sería una estrategia. La otra, una segunda estrategia es desde luego la curaduría interna para que alguien en la editorial identifique cuáles son de su acervo los que se pueden ofrecer con una visión muy amplia, por cierto, y ahorita quiero mencionar por qué es necesario tener esa visión amplia. Y una tercera sería el aprender una cosa curiosa, que es cómo reescribir las obras literarias en una adaptación para que se transformen en un guión de producto audiovisual. Y mira, quiero mencionarlo de una visión muy amplia, porque tengo muy presente, porque te ves de mi juventud, una película basada en un libro, el libro, pero fíjense que el libro todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, pero temía preguntar. Un libro del doctor David Rubin, que todos los jóvenes de ese tiempo queríamos leer, pues, pues para ilustrarnos. Este libro, que es un libro de psicología y de conducta, fue adoptado en 1972 por Woody Allen y hace una comedia que él mismo también interpreta en uno de sus segmentos, y luego regresa y el guión de esa comedia se vuelve a publicar en 1986. Es decir, hay veces en que pensamos que solamente la narrativa, particularmente la novela o el cuento, quizás las leyendas que dan origen a un montón de películas, son las susceptibles de adaptarse. Y aquí creo que nosotros tenemos que aprender a hacer esa curaduría y recupero entonces las 3 estrategias que menciono. Poner en nuestra agenda de editores los lugares donde se negocian los derechos de transformación, trabajar hacia el interior y aprender a hacer la transformación de guiones y quizás de esta manera podamos tener esfuerzos mucho más concretos, ¿no? Es correcto. Me hiciste acordar otro caso, estaba pensando, también hay una película que se llama El Secreto, ¿no? Basada en un libro, Sí. ¿no? Que trata de ese, que también no era una novela, ¿no? Eh, sí, digamos, en la medida que vayamos profesionalizando toda la cadena, muchísimo mejor. Lo bueno es que la adaptación de guiones hay profesional, ¿no? Digo, tenemos que buscar más y perfeccionarnos. Eso la misma industria audiovisual lo está buscando permanentemente. La Cámara, la Canacine ha desarrollado, ha traído especialistas de Estados Unidos para apoyar a los guionistas mexicanos. Em, Creo que digamos, desde mi punto de vista, hay mucho guión que se escribe directamente para la película, ¿no? O sea, la historia va directamente a guión y a película. Y ahí es donde yo creo que hay mucho espacio por ganar, porque si hay una historia previa ya escrita con cifras de venta, con una eh, respuesta de Trayectoria comercial, ¿no? trayectoria comercial, exactamente, pues muchísimo mejor, ¿no? Y se hace la adaptación y ahí es donde creo que podemos crecer mucho. Pero además podemos crecer porque como te digo, hay una enorme escasez de contenido. Los productores necesitan producir y lo que no produzcamos en México
y las historias que no escribamos en México las van a estar escribiendo otros y van a estar llevando su cultura a todo el mundo otros, ¿no? Sí. Entonces, digo México, pero Latinoamérica, Iberoamérica, ¿no? Creo Eh, que sí, alguien de nuestro auditorio, de nuestra audiencia, perdón, nos comenta que ama los K-dramas y que le parece interesante qué es lo que ocurre en la industria editorial coreana. Y creo que este comentario nos sugiere que una cuarta estrategia sería la del benchmarking para saber qué pasa en el mundo, ¿no? No ser tan endoscópicos, sino ser un poco más exoscópicos y ver qué es lo que ocurre en el entorno, el de Iberoamérica. Bueno, pues es el inmediato. Y comentábamos entre bambalinas antes de iniciar la transmisión de esta plática, que es una pena que desaprovechemos un mercado de más de 700 millones de hispanoparlantes y no veamos que si a veces los libros se quedan por diferentes razones en un espacio con fronteras difíciles de franquear, los nuevos mecanismos de transmisión hacen que las adaptaciones sean de alcance mundial. Entonces, una cuarta estrategia que se la sumamos a las tres que mencionábamos, sería la de hacer de benchmarking y ver cómo las industrias editoriales de otras latitudes están logrando esta transformación y esta adaptación de sus contenidos a formas diversas de explotación. es correcto, es correcto. Y, y desde el, digamos, desde el punto de vista eh, del autor o de los textos originarios nuestros, me refiero a textos que son mexicanos, que son latinoamericanos, está esta oportunidad, pero también tenemos la oportunidad como industria audiovisual, y esto a lo mejor lo hablo más para las editoriales que tienen a lo mejor eh, libros de autores de cualquier lugar del mundo. eh, hay muchísimos casos, digamos, de adaptaciones. Por decirles un ejemplo, se hizo una adaptación española de un texto mexicano, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente es solo lo nacional, ¿no? O sea, como tú dices, el catálogo de libros completo, puede haber ahí una película encerrada, una serie escondida, ¿no? Pues, estamos a punto de concluir esta charla y yo quisiera y una forma de agradecerte tu presencia es que nos comentaras un poquito de cómo Ejeda puede ayudar a los editores para poderse acercar y, pero antes de esto, mira, nos acaba de aparecer un comentario muy interesante. Le voy a dar lectura al comentario. Dice, muy interesante la información. Quisiera saber si hay alguna experiencia con publicaciones académicas adaptadas al documental, por ejemplo, y cómo han sido evaluadas por el SNI o si son aceptadas. Bueno, en realidad los criterios académicos del SNI pues son propios del SNI y de las instituciones educativas, pero creo que sería muy interesante también pensar que no solamente los fondos editoriales narrativos pueden ser adaptados, sino también se pueden generar publicaciones y audiovisuales científicos. Eh, Bueno, mira, me da pie la pregunta a algo que creo que va hacia donde va Margarita, ¿no? Pregunto. Eh, Fíjate, algo muy interesante. Yo creo que no estoy seguro seguro hay, ¿no? Adaptaciones de textos académicos a documental. Eh, yo ahora en este momento no lo tengo presente, pero fíjate, vinculando con lo que comentabas, Alejandro, de todas las nuevas formas de explotación y los formatos, etcétera. eh, Algo que está creciendo de una manera descomunal y el interés es cada vez más grande, es el interés
de insertar el audiovisual en el proceso académico. ¿Ok? A modo de ejemplo, y aprovecho para hacerme propaganda, nosotros dentro del conjunto de servicios de EGEDA Latinoamérica, de la agrupación de todas las EGEDAs, tenemos algo que se llama Platino Educa. Platino Educa es una plataforma diseñada, es una plataforma audiovisual, pero diseñada a efectos de apoyar el proceso académico de educación. Es decir, no es una plataforma de entretenimiento, es una plataforma diseñada para el docente, para que pueda apoyarse en los audiovisuales para enseñar las diferentes materias. Basado en, los contenidos están basados en la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, y con ese paraguas, luego calificadas por edad, por materia, literatura, matemática, historia, apreciación audiovisual, etc. Entonces, el maestro busca los contenidos que se adaptan a esa materia que quiere enseñar, algún concepto de matemática, algún concepto de literatura o de historia, elige la obra, pero además cada una de las obras tiene una guía académica que dice para qué sirve, cómo se puede usar, qué actividades realizar antes de ver la película, qué actividades realizar después de ver la película, qué preguntas hacer, qué actividades prácticas se pueden derivar de eso, ¿no? O sea, es una herramienta 100% educativa para el docente. Entonces, claro que que podría haber productores interesados en adaptar textos académicos a documentales o incluso animaciones, o sea, vamos a ser más amplios, porque ya empieza a haber, o sea, ese producto nuevo audiovisual va a tener un mercado, como por ejemplo Platino Educa, pero hay otras plataformas en Estados Unidos y hay otras plataformas en Europa que están queriendo aprovechar esta necesidad que tiene la educación de cambiar, y dentro de ese cambio está incluida meter el audiovisual dentro de las aulas. Dentro de las aulas y ahora en la casa del alumno, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante el tener una visión amplia en la curaduría de los contenidos editoriales, porque puede hacer que las publicaciones científicas o académicas no sean trasladadas como tal a una película, pero pueden dar origen a un producto audiovisual. Por ejemplo, recuerdo ahorita este libro, no lo conozco en español, pero es Theory of Chaos, que da lugar a la película El efecto mariposa, y a partir de ahí se plantean con una línea dramática temas y aspectos científicos. Entonces creo que es muy importante que tengamos por una parte esa visión de reconocer lo que siempre hemos sabido, que los fondos editoriales son la gran riqueza de la industria editorial, pero que su aprovechamiento, su explotación, no se restringe a la publicación en cualquier formato, ya sea digital o impreso, sino que puede ser objeto de transformación y dar lugar a un montón de productos que enriquezca tanto al consumidor, al tener otras formas de acercarse a esos contenidos, sino que también al autor y a la editorial que los han trabajado. Y te decía yo que EGEDA, ¿qué puede hacer por la industria editorial? ¿Cómo los editores nos podemos acercar a EGEDA para poder también acercarnos a la industria audiovisual? Bueno, mira, te cuento, EGEDA México es la sociedad de gestión colectiva mexicana de los productores audiovisuales. Hay un EGEDA Colombia, un EGEDA Chile, bueno, hay 10 EGEDAs en Latinoamérica más EGEDA España. Y conformamos una red, si bien somos independientes, como toda sociedad de gestión colectiva es nacional, trabajamos mucho en conjunto, conformamos una red para poder
cumplir con nuestros objetivos. Uno de esos objetivos es la promoción de la industria audiovisual en todas sus formas, ¿no? De hecho, por ley, en los distintos países tenemos la obligación de destinar un pequeño porcentaje de la recaudación a estas actividades de promoción. Se les llaman de promoción asistenciales, pero como generalmente el productor audiovisual es una compañía, es una empresa, una persona jurídica, la mayor parte generalmente se destina a la promoción de la industria. Y cuando hablamos de promoción de la industria, no solamente es promover las películas, como lo hacemos a través de premios Platino, o las series, como lo hacemos a través de premios Platino, sino promover aquellas actividades o vínculos que necesita la industria audiovisual. Entonces, por eso, ahí está, o sea, el interés de GEDA no es una idea caída del cielo, el interés de GEDA de vincular la industria audiovisual y editorial no es porque sí, sino porque es una necesidad. Es una necesidad de los productores audiovisuales contar con mayor cantidad de historias y entonces vemos esta necesidad de fomentar el vínculo. Por supuesto, siempre se pueden acercar a Ejeda si tienen historias para que nosotros los asesoremos o veamos la forma de contactarlos con un productor u otra forma, pero la mejor forma es, como les digo, participando de actividades como la de Platino Industria, ahora es en Madrid, del 27 de septiembre a, eh, al 1 de octubre se realiza Iberseries Platino Industria, donde es una gran reunión de la industria audiovisual. Se va a dedicar una mesa a la industria editorial y al vínculo con la audiovisual. Va a haber muchísimas actividades, hay pitchings, hay productores escuchando, buscando historias. Si quieren, nosotros siempre participamos en el Festival de Guadalajara, ahí nos van a encontrar. Si están en Colombia, siempre participamos en el Festival de Cartagena, ahí nos van a encontrar y los podemos ayudar a guiarlos, a contactarlos con los productores, con muchísimo gusto, ¿no? Así que eso, y sobre todo, ya más institucionalmente, que sigamos trabajando, Alejandro, con Sempro, con Carolina, con Tabata en Canacine, contigo, para seguir impulsando este vínculo, para que se genere más cantidad de industria, de intercambio entre los autores, los editores y los productores audiovisuales. Pues creo que hemos puesto por lo menos el interés en este enfoque. Por ahí alguien comentaba que les verían muy interesante que también desde los productos audiovisuales se impulsara al libro y a la Claro. lectura. Y desde luego, aunque en este caso esta charla no tenía ese objetivo, sino más bien poner en la mesa el que los editores, contando con una riqueza tan importante como son sus contenidos, su fondo editorial, encontrasen una manera de ampliar y de desarrollar a la industria editorial a través de la transformación, que es algo que pues no podemos cerrar los ojos. Antes de despedirnos, quisiera hacer los anuncios parroquiales del caso y es invitar a todos, a nuestra audiencia, a que se registre en las ligas que se están poniendo en el chat y también a llenar la encuesta de opinión que también tendrá una liga, que esto nos sirve para que en el foro de la industria de innovación editorial conozcamos los temas que son de interés para nuestra audiencia y para quien nos hacen el favor de acompañarnos en estas sesiones. Desde luego, darte las gracias, Carlos, por esta charla, que seguramente da para mucho, porque no solamente en el tema anecdótico, sino en el tema metodológico de tener como una de las estrategias de desarrollo de las empresas editoriales el negociar y el lograr la transformación de sus contenidos a otro tipo de productos. En este caso, desde luego, hablamos de productos audiovisuales. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Y pido a Control que si nos pueden subir la
la lámina de la próxima plática, mientras Carlos se despide de nosotros. Muchísimas gracias, qué gusto poder haber compartido este rato con ustedes. Muchas gracias por darme acceso a poder transmitirles lo que nosotros consideramos que es una oportunidad para las dos industrias. Eh, trabajemos en ello porque viendo, como decías, ejemplos de otros países han generado beneficios eh, no, no, culturales, porque expandimos nuestra cultura al resto del mundo, eh, económicos, o sea, realmente podemos hacer algo muy interesante y ojalá también algún momento, en la medida que nosotros avancemos, se transforme también en políticas públicas, ¿no? O sea, que haya estrategias. Lo de Corea no fue casualidad, ¿no? O sea, hubo una decisión de estrategia de largo plazo y, y se generó lo que se generó. Entonces, ojalá también podamos llevar esta temática eh, a quienes deciden las estrategias del país, ¿no? Pues ojalá que podamos encontrar, y desde luego al interior de la industria editorial, la visión y, y tomar en cuenta que el potencial de los contenidos pues no se queda en el papel impreso, sino que nos puede llevar Correcto. a a la pantalla y de ahí a tener un mayor alcance. Una cosita, perdón, Alejandro, Por favor, Carlos, por favor. por ahí vi una pregunta. Eh, Vi que me están preguntando de Platino Industria. Les pido que entren en eh, eh, iberseriesplatinoindustria.com. iberseriesplatinoindustria.com, ahí está toda la información para asistir en forma presencial o en forma virtual, que es una opción también. Pero ahí pueden encontrar toda la información. Muy bien. Pues de nuevo te reitero nuestro agradecimiento, Carlos, y invito a nuestra audiencia y a quienes gusten compartir la información sobre la próxima plática que tendrá el título de Nuevos Horizontes Editoriales. Esta plática será el jueves 26 de agosto a la misma hora, a las 11 de la mañana, también vía Zoom. En el cartelito de invitación está el código QR donde se pueden registrar. Y bueno, esta plática va a ser muy interesante. Estará a cargo de Andrés Sosa, que es el director de CERLALC, que, bueno, tiene mucho que ver con el libro en Iberoamérica, porque el CERLALC es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Y finalmente los invito nuevamente a llenar la encuesta de opinión y hacernos saber cuáles son los temas que les interesan. Habrá temas más técnicos, habrá temas más conceptuales, pero finalmente nuestro interés siempre es aportar que la innovación sea justamente una de las estrategias de desarrollo de la industria editorial. Muchísimas gracias a todos y pues que tengan una excelente tarde.